Nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu. Nery, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a los radioescuchas. Ayer presentó un documento con todos los datos de la elección del 2 de junio. Así es, fíjate, ya estamos próximos a concluir el proceso electoral. Esperamos nosotros cerrarlo a más tardar el día 15 de septiembre. Y lo que quisimos hacer es adelantar los datos estadísticos que presentamos de manera oficial a través de una memoria, más o menos en el mes de diciembre, enero de este año, del año próximo. Entonces lo que quisimos hacer aquí es presentarle a la ciudadanía. Fue una presentación que realizó la Comisión de Organización, encabezada por el consejero Benjamín Hernández y las consejeras Linda Calderón y Cecilia Grijalva, en donde hacen un resumen, digo, muy llamativo, muy ejemplificativo de lo que pasó en el proceso electoral a grosso modo. Muchos datos estadísticos, pero que tienen un respaldo en hechos, en donde, por ejemplo, te hablo de que si decimos que hay 72 alcaldías actualmente, 18 fueron para mujeres, un 25%, 5 de ellas se reeligen, de esas 18 mujeres. Entonces, así información muy de, digamos, de mucha importancia y mucha trascendencia, que pues para nosotros es importante que la ciudadanía la tenga, y sobre todo que las personas que investigan y hacen análisis de estos datos pues puedan llevar a cabo sus revisiones y sus dudas ahí. La participación ciudadana, ¿en cuánto cerró? Fíjate que si quitamos nosotros o eliminamos, digamos, lo que los tribunales anulan, andamos en el 50.46%. Es decir, en la elección de diputados tenemos 1.156.017 votos. Nos restaron aproximadamente unos 5.000 votos en los tribunales, por decirlo. Pues si la contemplamos, porque realmente la ciudadanía participó, pero que los tribunales no la hacen valer, estaremos hablando de alrededor del 51%. Es decir, 51% contra ¿qué porcentaje de la elección pasada? La elección pasada tuvo un 43.8%, pero estábamos en pandemia, si recuerdas, 2021. Sí. Entonces, un comparativo más o menos similar sería 2018, donde andábamos alrededor del 51% también. Es decir, no hubo modificación. Seguimos estando en penúltimo lugar nacional. Entonces, ese dato estadístico, por ejemplo, nos lleva a nosotros a un análisis en donde tenemos que enfocarnos muchísimo más en buscar la participación de la ciudadanía, en hacer que salgan a votar. Es decir, estos son datos duros, datos que tienen mucha trascendencia, pero que para nosotros nos sirven para implementar nuevas políticas públicas, nuevas acciones. Hermosillo, ¿qué participación tuvo? 50.99 Hermosillo. Hermosillo sí incrementó su participación, es de los municipios que subió un porcentaje alto. Sí. Recordemos que aquí se concentra cerca del 32% del listado nominal y de la población del estado. Entonces Hermosillo tuvo una participación dentro de las ciudades más grandes. Fue después de Navojoa, que tuvo la mejor participación, fue Hermosillo con 50.99. ¿Cajeme? Y aquí, por ejemplo, Cajeme anda en cuarto lugar, anda abajo del 48%. ¿Y qué es lo importante aquí, por ejemplo, Juan Carlos? De estos datos estadísticos tenemos que el municipio de Mazatán, por ejemplo, tiene el 86.29%. A pesar que es chico, digamos, pero tuvo una participación del 86.29%, seguido de Villapesqueira, que tuvo más del 86% también. Pero, por ejemplo, Villapesqueira ya tenía tradicionalmente el primer lugar en participación histórica en los procesos electorales pasados. Si nos vamos a las elecciones, por ejemplo, de los menos participativos, San Luis Río Colorado es el municipio más grande con la menor participación, pero también es de los de menos participación, con alrededor del 34-35%. Entonces, es una muy baja participación. Y te digo, por ejemplo, en los distritos electorales, el distrito 21 de Guatabampo tuvo alrededor del 63% en promedio de participación, y el distrito con menor participación, San Luis Río Colorado, con alrededor del 34%. Entonces, son mucha información estadística que nos sirve. Por ejemplo, tenemos datos ahí que les van a ayudar a orientarse. ¿Cómo quedaron las candidaturas en los ayuntamientos? Por ejemplo, los ayuntamientos, pues, de los 72, y considerando qué pueda pasar con Rayón, la candidatura común de Morena y sus aliados tiene 35 municipios. La coalición del PAN-PRI-PRD tiene 10 municipios. Luego el partido en Movimiento Ciudadano tiene 7 municipios. El partido sonorense 7 municipios. El PRI tiene 3, el PAN tiene 3, Morena tiene 3. Solo un independiente, que por cierto ese independiente se reeligió. ¿Nacosari de García. Entonces ese dato nos ayuda. Y ahí viene mucha información de los registros de candidaturas, de la conformación de los consejos distritales y municipales, de cómo se registraron candidaturas, de datos de cómo han resuelto los tribunales, etcétera. Es decir, hay mucha información muy, digamos,
muy novedosa, pero que nos lleva, por ejemplo, si hablamos de los registros, estamos hablando de cerca de 3.694 registros de candidaturas. El 55% fueron de mujeres, cerca de 2.021 registros para mujeres y el resto fueron de hombres, 2 personas no binarias, por ejemplo. Entonces, ahí nos dan datos estadísticos, datos muy interesantes de cómo se comporta la ciudadanía, de cuántos se registran, de dónde hay más registros, etcétera. Todo esto nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, pero, por ejemplo, ayuda mucho a la ciudadanía y, por ejemplo, a nosotros en particular, porque tenemos datos muy particulares. Voy a un ejemplo. En los cómputos de los municipios comparado contra los cómputos de los distritos, todos los cómputos distritales hicieron un recuento parcial o un recuento total de los 21 distritos. En los consejos municipales, 17 consejos municipales no hicieron más que el cotejo, es decir, leyeron la acta, coincidía, los resultados eran definitivos y no hubo que aperturar los paquetes. Entonces, hay diferencias en cuanto a esas, digamos, estadísticas, y nos sirven para eso, pues para hacer políticas públicas novedosas. Sí, se votó por primera vez en reclusorios, en los penales. A ver, en lo federal fue, ¿no? Sí. En lo local no. En lo local hubo una sola figura que se incorporó, que es el voto anticipado. Sí. El voto anticipado fue un mecanismo que se creó para aquellas personas que no podían acudir físicamente a la urna, sino que se hizo ese registro especial y se incorporó al momento del cómputo. Le llevabas la boleta y la urna a su casa a personas. Aquí en Sonora hubo 17 municipios en donde se registró gente, hubo 20 distritos en donde se registró gente para ello, pero son 174 votos nada más. ¿Qué hizo ese mecanismo? Que desde el día 6 de mayo hasta el día 20 de mayo hubo que ir a sus casas a recoger el voto, se ponía en un sobre, se guardaba y el día de la jornada nos regresaban ese sobre para que lo computáramos y lo ingresáramos a la elección del municipio, del distrito que se trataba. Esa fue una novedad, nada más que se registraron 174 personas, ¿no? Fueron las que votaron efectivamente. A nivel federal sí hubo el voto en prisión preventiva y también hay otras modalidades ahí de voto, por ejemplo en el extranjero, voto anticipado, etc. ¿Qué tiene que hacerse en Sonora para que en lo local se vote en reclusorios o se vote desde el extranjero? A ver, son dos cosas distintas, Juan Carlos. En el del voto en el extranjero, lo que se necesita es una adecuación de la Constitución y de la ley electoral. Es decir, que la Constitución de Sonora permita el voto en el extranjero y definir cuál elección, y que la adecuación se haga en la ley electoral local. Aquí eso es lo que se necesita para el voto en el extranjero. Es digamos, hay un tópico que tenemos, un tema pendiente que tenemos que ver para que en el 2027 ya se pueda aplicar, sobre todo por la elección de la gubernatura. El otro, que es el voto en prisión, la razón del por qué no se aplicó en lo local fue porque no había digamos, una manera práctica, operativa de llevarlo a cabo. Y me explico. ¿Qué pasaba cuando ibas a una prisión y tenías a una persona que contaba con un domicilio fuera del estado? No ibas a saber en qué elección podía votar, sí. Entonces, claro, en el ámbito local fue igual de complicado, digamos. Por eso es que no se hizo más que el voto en prisión preventiva para la presidencia de la República. Sí. Entonces, esa es una cuestión operativa, técnico-operativa, que se complica, que no es fácil. Te pongo el caso. ¿Qué pasaría si hoy un voto de una persona de Oaxaca? ¿Cómo lo haces llegar? ¿En qué plazos? Etcétera. Eso era lo que complicaba la situación. Sí. Estos datos, ¿dónde se pueden encontrar, Nery Ruiz Arbizu? ¿Este documento es público? ¿Se puede descargar? ¿Está impreso? ¿Dónde podemos encontrar estos datos para quienes se interesen por ellos? Sobre todo, pues, habrá académicos, estudiantes que quieren analizar estos datos. Desde el día de ayer, el mismo que hicimos la presentación ahí a la ciudadanía, los pusimos a disposición en la página del instituto, www.iesonora.org.mx. Ahí se pueden encontrar esos resultados. Tenemos ahí un código de barras, un código QR, perdón, ando un poco atrasado, un código QR en donde se podrán consultar esa información. Es pública y nosotros haremos la difusión a través de redes sociales también. Lo van a encontrar en Twitter, Facebook y otras redes. Sí, hoy se decide lo de Rayón y lo de Peñasco en el Tribunal Electoral. Sala Guadalajara resuelve, está convocada para sesionar el día de hoy a las 11 de la mañana. Va a resolver esos dos asuntos que son los que tenemos pendientes nosotros por definir. El día de ayer yo comentaba que ya nomás faltaban 2 elecciones municipales. Bueno, eso después de revisar los tribunales, revisando los tribunales más tarde, son 3 ahora, hay que aclararlo. El día de hoy se resuelven 2, que es Rayón, que el Tribunal Estatal Electoral
digamos, invalidó la elección. Y en el caso de Puerto Peñasco, que piden ahí la revisión de unos paquetes, etcétera. El tercer caso, que lo agrego ahorita porque el día de ayer mencioné que eran dos, también se fue a tribunal el caso de Cumpas. Ya fue resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en segunda vuelta, le vamos a llamar, y otra vez fue impugnado. Se encuentran en Guadalajara los tres. Dos de ellos lo resuelve el día de hoy. ¿El Congreso ya quedó firme o todavía hay recursos de inconformidad por el reparto de las plurinominales? Los que son de mayoría relativa ya están firmes los 21, eso sí. No hay ninguna impugnación. En el caso de la asignación de las 12 diputaciones de representación proporcional que hicimos, hay 4 en disputa, digámoslos. Sala Guadalajara nos ordenó modificar la asignación de las diputaciones. Sin embargo, las personas a las que se les revocó la constancia de mayoría, la asignación, es decir, a los que se les había dado por parte del instituto la constancia como diputado de representación proporcional, acuden a Sala Superior. Sala Superior, por disposición de ley, ya recibió un recurso de reconsideración. Hay 4 personas y las 4 están en Sala Superior. Tiene que resolverlo a más tardar el día 31 de agosto. ¿Por qué razón? Porque el día 1 de septiembre toman protesta. Entonces, están unos recursos de reconsideración pendientes en Sala Superior de la asignación de diputaciones de representación proporcional y necesariamente tienen que resolverlo Sala Superior el día 31 a más tardar. Muy bien. Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias. Estamos en contacto. Un saludo a todos sus radioescuchas y muchas gracias, Juan Carlos.